listas para una primera conversación respecto a una semana que partió con la intensidad política de las inscripciones para las candidaturas presidenciales. Y la noticia que llamaba la atención era la amplitud de las cartas anotadas para la papeleta en una cantidad, no sé si récord de candidaturas presidenciales, pero un número bastante alto. Pero la semana terminó con menos candidaturas de las que habían partido durante estos 7 días porque las decisiones del CERVEL llamaron la atención. Primero, cuando respecto a Gino Lorenzini se rechaza su candidatura por no haberse desafiliado del Partido de la Gente, partido que fundó junto a Franco Parisi. Lorenzini tiene sus respuestas y va a pelear esta opción ante el Tricel. Pero luego está, quizás aún más llamativa, que no se acepta la candidatura, se rechaza la candidatura de Diego Ancalao Gavilán por lo que ya más o menos es sabido, más de 23.000 firmas que aparecen suscritas bajo la condición ante mí. ¿Ante quién? Ante un notario que ya estaba fallecido y cuya notaría no estaba en funcionamiento. Partimos con los comentarios para una noticia que de alguna manera da nuevos motivos para alimentar la tan precaria confianza ciudadana en la política, Alejandra. Sí, y yo creo que fuera, o sea, además del espectáculo de haber eliminado a esta candidatura por este problema, está el espectáculo de las respuestas que han dado los integrantes, ¿no? El propio candidato que señala que él no podía controlar lo que pasaba en terreno. La lista del pueblo diciendo que este señor Ancalao había llegado desde afuera con prácticamente el paquete de las firmas hecho y que ellos no tuvieron nada que ver y que incluso se van a querellar contra él. Me parece que da un triste espectáculo, sobre todo de un grupo que se levantó o que generó esta idea de que ellos iban a responder a la vieja política con prácticas nuevas, con una representación popular de los anhelos de los marginados de siempre, y creo que es muy bochornoso todo lo que está pasando. Sobre todo esta negativa a reconocer un problema bastante vergonzoso, diría yo, y que es delito además. Así es, no solo es vergüenza, es delito, pero respecto puntualmente a la lista del pueblo, claro, aquí está la promesa implícita y explícita también de un recambio para formas de hacer política que habían caído, que caen en formas de corrupción. Y la lista del pueblo, al intentar saltarse las formalidades de los partidos políticos instalados, no solo se salta las formalidades, sino que muestra, con la información que tenemos hasta ahora, nuevas maneras de herir nuevamente la confianza de la ciudadanía, ¿no, Yasna? Sí, estoy de acuerdo. Hay un daño importante a la fe pública, pero creo que es importante también hacer distinciones. Aquí hay convencionales que por distintas razones utilizaron un instrumento circunstancial como que fue entregado por el sistema político para que pudieran incorporarse a la Convención Constitucional. Y ese instrumento circunstancial, y valga la redundancia, instrumental, fue la lista del pueblo. La idea era articular voluntades independientes de personas que tenían sus propias representaciones de situaciones territoriales, locales, medioambientales, distintas temáticas de distintas comunidades. Y creo que hay que hacer la distinción porque no por nada, más de 1/3 de los convencionales de ese referente ya se marginaron, incluso varios de ellos antes de esta situación. Y es efectivo que esta situación vino externamente por una candidatura presidencial. Ahora, creo que se traiciona la fe pública, es evidente. Se traiciona también esta idea de un sentimiento de independencia, autonomía respecto al sistema político o del sistema de partido fundamentalmente, porque una camarilla, esto es un grupo, un conjunto de líderes, hay algunos convencionales entre ellos efectivamente, pero una minoría, utiliza este referente instrumental para otros propósitos, saltándose etapas que cuando se aspira a sistemas de representación como el parlamentario, como el presidencial, se requieren ciertos mecanismos a los que sí están sometidos los partidos políticos.
Los partidos políticos tienen muchos defectos, pero tienen la virtud de responder a unas normas, son fiscalizados, rinden cuentas, están sometidos a la accountability, concurren a elecciones periódicas, y nada de eso lo tenía la lista del pueblo, a pesar de pretender postular candidatos al Parlamento y desde luego a la presidencia. Sí, yo quisiera complementar ese punto de vista, que efectivamente hay dos listas del pueblo, si uno lo pudiera imaginar así. Una lista del pueblo es este movimiento instrumental que se armó por Twitter. Un grupo de personas empezaron a decir: somos la lista del pueblo, postula con nosotros, y había muchos independientes que se sumaron a esta idea y generaron las postulaciones de candidatos a la Convención Constitucional, candidatos y candidatas. No todos, no se conocían entre sí, la mayoría, y particularmente no conocían a este grupo de personas que, digamos, orquestaron esta idea, suerte de movimiento instrumental, pero parecía razonable y, digámoslo, tampoco había ningún movimiento otro proponiendo una idea similar, así que muchos de los convencionales que fueron electos y electas participaron en esta coordinación. Pero eso, una vez que son electos, la gran mayoría funciona aparte de esta lista del pueblo política, que en una suerte de asambleas bastante pequeñas, con bastante pocas personas, deciden llevar candidatos a la presidencia y al Parlamento. De ese proceso, hasta donde yo sé y he reporteado el tema en la Convención Constitucional, hasta el más cercano a esta lista del pueblo movimiento, que es Rodrigo Rojas, dicen: no hemos participado de ese proceso. Los convencionales y las convencionales que están en la convención, que fueron electos en esta coordinación, no están participando de este proceso que ellos llevan aparte para llevar candidatos y candidatas a las elecciones de mayor cuantía. Y es ahí donde han pasado cosas que ya, digamos, rayan en lo absurdo, como que primero hacen una elección, designan a Cristian Cueva, momentos después le quitan el piso, nombran a otras personas, hay facturas que rindieron gastos electorales que están firmadas por parientes de este grupo, y ahora, y después que salen de ese embrollo postulando a Diego Ancalao, que además tiene antecedentes previos sobre prácticas similares, salta con este pastel. A mí lo que me sorprende, y lo estábamos discutiendo antes, es que el CERVEL diga, bueno, hay como un relato de lo que pasó, que uno de los consejeros era vecino de la hija del notario y así, digamos, detectó que, como estas firmas van a estar firmadas por un notario fallecido, y habrán dado una información de que ahora van a revisar para atrás. Y eso yo creo que es un problema, porque uno tenía la impresión de que esto se revisaba antes. Claro, quiero detenerme un poco ahí, porque yo creo que las distinciones que estamos haciendo en el programa son muy útiles, para la opinión pública, porque yo creo que aquí hay también cierta intencionalidad de plantear que toda la lista del pueblo y que todas las ideas asociadas a la lista del pueblo quedan irremediablemente manchadas con el caso Ancalao. Y hay una distinción clara entre quienes se articularon para conseguir la elección, como para poder postular y luego ser elegidas en la convención, y luego está, digamos, esta otra orgánica que claro, genera las candidaturas, ¿ok? Esa es una primera distinción que me parece súper importante. Luego hay otra distinción que tiene que ver con que efectivamente una cuestión es saltarse las normas que rigen a los partidos políticos que sabemos están bastante desprestigiados, pero para los cuales en Chile
Hay ciertas normas, hay normas y se han incluso aprobado nuevas recientemente, ¿no es cierto? Todo lo que se hizo trabajo en Comisión Engel, para dar mayor transparencia a los partidos políticos y de esa manera recuperar la confianza. Lo que está acusando el CERVEL en el caso Ancalao no es solo haberse saltado las normas para los partidos políticos, o sea, es derechamente presentar 23.000 firmas ante un notario que ha fallecido. O sea, eso no es permitido ni en la vieja política, ni en la nueva política, ni en la política del futuro. O sea, esa cuestión está fuera. No, es que yo te mencionaba solo estoy resumiendo tu punto porque tú lo has hecho muy bien, tú lo has planteado muy bien, Yana. Solo quería estar segura de esos planteamientos, porque luego viene este tercer tema que está abriendo Alejandra Matus y que tiene que ver con qué pasa con el CERVEL. El CERVEL durante yo creo que en nuestra historia política reciente ha sido un organismo frente al cual la ciudadanía siente confianza, la rapidez con la que se conocen los resultados. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, en qué países tenemos todos los votos gracias al trabajo de los apoderados de mesa, las apoderados, en fin, y tenemos el conteo rápido y transparente? A mí me parece que es de tremenda necesidad que el CERVEL clarifique cómo está haciendo ese trabajo, porque efectivamente, si se dieron cuenta de que el notario había fallecido porque había alguien dentro del CERVEL que tenía una vecina que era hija del notario que ya había dejado de existir, parece que ese no es un sistema muy formalizado, sólido, institucional, para revisar cuáles son las candidaturas. Yana, tú aquí tienes un matiz, yo sé. Lo que pasa es que me parece que eso es una curiosidad más bien anecdótica. Efectivamente, y lo admitió el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, él tiene una relación de una vecina que resultó ser la hermana del fallecido notario. Pero creo que hay trámites distintos, si no lo creo, efectivamente hay. Una cosa es recepcionar las inscripciones con las firmas y luego se abre un plazo de revisión. Y respecto de las firmas y los patrocinios, siempre han habido impugnaciones. Claro, no han llegado al nivel de detectar notarías fallecidas, pero hay un notario que fue destituido de su cargo producto de irregularidades cometidas en la formulación de firmas de Jocelyn Holt en la elección de 2017 y de París en la elección de 2013, si mal no recuerdo. Esto ocurre, de hecho, un 10% más o menos de las firmas que reúnen los candidatos de los patrocinios resultan impugnados porque hay otro tipo de errores. Lo que pasa es que aquí hay una falsificación de instrumento público, claro. Puede haber una figura penal, efectivamente. Pero ¿el CERVEL es más sólido de lo que hace ver esta situación? Yo pienso que sí, o sea, aquí hubo una coincidencia, desde luego, que resulta anecdótica y que probablemente permitió detectar tempranamente este problema. Pero normalmente hay impugnación de firmas y por lo tanto podemos tener cierta certeza de que estos procedimientos existen, son verificables y se han activado frente a problemas, fallas, irregularidades. O sea, quería, sobre ese mismo hecho, las firmas de Jocelyn Holt y las otras, ¿qué sucedía? Que antes de esos episodios, tú podías ir como candidato con una lista de personas que firmaban con su RUT y como notariarlas todas al mismo tiempo. Entonces el notario, su defensa frente a estos casos fue: yo no puedo asegurar que las personas están ahí porque yo estoy, digamos, certificando un paquete. Lo que se me presenta. Un paquete, claro. A partir de ahí se dispuso que las firmas para patrocinar candidatos tenían que ser presenciales. O sea, este figura ante mí, no que el notario no sepa, digamos, quién firmó. Y por eso, digamos, como solución, porque es bastante engorroso llevar a las personas, al notario y todo eso, los patrocinios con clave única han resultado ser mucho más simples, sencillas y directas. Pero si uno va a ir a expresarle su patrocinio a un candidato, tiene que ir personalmente, quien patrocina, a la notaría, firmar con su carnet y estar ahí. Y por eso se dice ante mí. Ahora, yo todavía tengo dudas de si en ese proceso de 5 días efectivamente se hace esta revisión tan detallada, porque el propio CERVEL está diciendo que va a revisar para atrás, y yo creo que ese es lo que genera dudas, porque
Es cierto, esto fue una anécdota y el propio Diego Ancalao ha dicho, bueno, no me dieron los 5 días de revisión, esta es una arbitrariedad del CERVEL, me voy a quejar, porque se supone que hay 5 días en que hay un periodo para impugnar y después 5 días para que los candidatos respondan y después recién se resuelve. Pero en este caso se resolvió de inmediato por este episodio, digamos, esta flagrancia, porque, digamos, yo creo que no cabía espacio para decir, bueno, ahora vamos a verificar. Pero ¿por qué el CERVEL dice, bueno, ahora vamos a revisar para atrás? Eso es lo que a mí me genera dudas sobre este proceso. Lo que nos lanza en otra derivada de este caso, que es el anuncio del CERVEL de revisar todos los patrocinios notariales a la Convención Constitucional. Yo creo que acá se abre otro escenario que es bien delicado. Que es bien delicado porque además los convencionales ya fueron electos. Entonces... ya están trabajando, ya aprobaron el reglamento en comisión. El momento de patrocinar era para que se presentaran como candidatos y candidatas y después enfrentaron un proceso eleccionario que ya fue validado. Entonces, ¿qué va a hacer el CERVEL ahora? Va a revisar las firmas y va entonces a revocar los procesos eleccionarios en caso que encuentre alguna irregularidad. Y la pregunta vuelve de fondo es, ¿y este proceso no se hizo ya? ¿No estaban esos 5 días que dice Yasna y los otros 5 días y este proceso de revisión? Hay plazos largos. De hecho, hay otra situación, otro precedente que se me vino a la memoria y es el de Andrés Velasco. Él incluso pleiteó un conjunto de firmas que le impugnó el CERVEL y terminó en el Tribunal Calificador de Elecciones. Obviamente es otra situación, no hay falsificación de instrumento público, hay invalidación de firmas que pueden incurrir en errores. La firma estuvo mal hecha, se equivocó en el RUT, ese tipo de situaciones. Pero respecto a la revisión hacia atrás de los convencionales, yo creo que, a ver, fue respuesta a una solicitud de parlamentarios de Chile Vamos. Creo que fue un error decirlo porque además el nivel de riesgo es bastante bajo. Recordemos que los convencionales buscaron sus patrocinios en plena cuarentena o en situación de pandemia bastante más alta y justamente fue en virtud de ello que se activó este mecanismo por clave única de patrocinar a través de la plataforma del CERVEL. Y la inmensa mayoría de los patrocinios se hizo justamente en esa plataforma. Yo creo que en el caso de Diego Ancalao una de las cosas que llamó la atención fue el alto número de patrocinios físicos. En papel, claro. No porque era muy raro. Ahora, creo aquí que hay también otro elemento al que hay que ponerle cuidado y es que este tipo de organizaciones con poca experiencia, con poca organización, con poco conocimiento de los protocolos y de los procedimientos para esto, no son profesionales de la política, son independientes. Y como son además outsiders respecto al sistema tradicional, son presa fácil de embaucadores. Y es posible que nos encontremos con ese tipo de situaciones. Hay personas que prestan servicios remunerados en estas materias. También podríamos estar en presencia de eso. Yo lo que lamento es que frente a esta situación, que efectivamente daña fuertemente la fe pública y daña a un referente de convencionales que está haciendo su trabajo y muchos de los cuales, como hemos dicho, las tres no tienen ninguna vinculación con esta situación, es que hay otros 2 candidatos presidenciales que no fueron impugnados ni van a ser impugnados y que tienen bastantes cuestiones respecto de las cuales responder. Marco Enríquez Ominami está involucrado, aun cuando haya sido absuelto, está establecido que recibió su campaña, claro, no materialmente él, pero su campaña, a través de su brazo derecho, de su jefe de campaña, casi 400 millones de pesos para el 2013 y otros tantos para el 2017. De SQM. Eso daña la fe pública de manera igual o más grave. Y en el caso de Franco Parisi, que tampoco ha sido impugnado ni va a hacerlo, porque son personas profesionales que saben hacer estas cosas, lo que no les da mayor mérito necesariamente, él fue despedido de 2 universidades en Estados Unidos por acoso sexual. Y después de 2018, en que salieron a las calles las mujeres y las muchachas universitarias por acoso de sus profesores, reclamando educación no sexista, que se inscribe un candidato con ese prontuario, me parece grave. Además de haber sido impugnado en su rendición de gastos electorales en 2013 por comprar hasta calzoncillos Hugo Boss.
Esas cuestiones hay que recordarlas y también hay que ponerlas sobre la mesa cuando estamos evaluando transparencia y probidad en los aspirantes a representación. Lo que nos lleva... Claro, pero eso no sé si lo puede detectar el CERVEL. No, hay un problema, hay un vacío ahí de son nuestro situaciones sistema completamente distintas. Las traigo a colación porque nos ha desviado del debate que debiéramos tener también respecto de las características, los atributos y las trayectorias de otros candidatos presidenciales que siguen en carrera. O sea, yo creo que enciende varias preguntas. La situación, yo creo que incluso una pregunta respecto a la política, a cómo podemos buscar una forma de desarrollo político, de representación política, que efectivamente nos lleva al lugar donde queremos ir como país. Yo creo que hay una conversación más grande aquí también, ¿no es cierto? Hemos pensado durante mucho tiempo que una política donde los nombres se van repitiendo no es sana, no genera oxígeno en el sistema, desconecta a los representantes y las representantes de las demandas de la ciudadanía, y qué prueba más clara, el estallido, ¿no es cierto? Porque dentro de todos los factores que lo gatillan, uno muy importante es que el Congreso, el sistema político no es capaz de procesar ni en algunos casos ni siquiera conoce la realidad de las personas. No queremos un sistema político cerrado, un grupo chico que se junta en una cocina. Pero necesitamos reemplazar eso, oxigenar ese sistema con un sistema que nos dé garantías de que efectivamente vamos a ir mejorando las cosas. Y yo creo que esa conversación grande está también en discusión acá, ¿no es cierto? Porque hay quienes han vuelto a decir, bueno, resulta que necesitamos política profesional, ¿no? No nos sirven estos liderazgos nuevos porque quedan expuestos a, por ejemplo, lo que tú decías, no conocen, no necesariamente saben bien cuáles son las mecánicas o incluso las normas en algunos casos eventualmente, y por lo tanto son más inestables. Yo no creo, solo quiero marcar el punto, no creo que sea imposible, o sea, no creo que la respuesta a esta situación que estamos viviendo hoy, en 5 días de haberse inscrito las candidaturas presidenciales y parlamentarias, no creo que la respuesta sea volvamos a la anterior, necesitamos políticos que se profesionales que se reelijan para siempre. No podemos salir por ahí, pero sí nos demuestra lo delicado que es este momento. ¿Qué nuevos liderazgos necesitamos? ¿Qué formación necesitamos? O sea, yo creo que lo importante es transparencia y es información, porque yo no estoy segura que el problema de estas personas que digamos, son 2 personas o 3 que están detrás de esta organización de la lista del pueblo y de toda esta como articulación, no estoy segura que hayan pecado de inocentes. Creo que eso está por verse y que habrá que investigarlo y tal. Y me parece súper importante que haya transparencia, que no por proteger, digamos, estas nuevas esperanzas o expectativas, miremos para el lado de lo que está pasando ahí, porque creo que es importante saber, porque nos alerta de lo que va a venir. Porque también hay un incentivo económico que se dio en el caso de Parisi y otros candidatos presidenciales, que yo creo que es muy importante que la población sepa. Si tú tienes una candidatura presidencial con suficiente exposición pública, no vas a tener que gastar mucha plata en la campaña y vas a recibir una devolución del Estado por cada voto que obtengas. Y hay muchas personas mirando esa posibilidad como un acto, como la candidatura en sí misma, como una parodia para recibir esos recursos, sin contar los recursos que se reciben por aportes y donaciones. Hay candidatos que han participado en elecciones y que han recibido, después de contar gastos y digamos, entre los gastos de campaña y la devolución de votos, 500 millones de pesos en una elección. Entonces, hay personas que pueden estar, digamos, ahí. ¿Cuál es la motivación real de alguien para postular a una candidatura? Yo creo que eso es muy importante saberlo, y ese no se puede detectar en el CERVEL, el periodismo contribuye cuando
revela, digamos, las trayectorias de las personas, pero también las propias personas que van a apoyar. No porque alguien diga que viene a ayudar al pueblo, significa que realmente quiere ayudar al pueblo. O sea, también hay que hacer una pequeña investigación y ver qué es lo que hay detrás, de dónde vienen estos señores, cómo viven, de dónde han sacado el dinero para hacer lo que hacen. Son preguntas que nos tenemos que hacer en los movimientos chicos, en los movimientos grandes, en los medianos. Exactamente. Y de nuevo, ¿por qué hay una devolución de dinero desde el Estado por cada voto que obtiene una candidatura presidencial? Porque no queremos y no pensamos que un sistema sea más justo cuando solo quienes tienen dinero y patrimonio y recursos puedan instalar candidaturas, ¿no? La idea de que el Estado financie la política tiene que ver con que todas y todas puedan encontrar un espacio, también aquellos que no tienen patrimonio, ¿no es cierto? Y por lo tanto pueden contar con ese dinero para financiar sus campañas o parte de sus campañas. Pero efectivamente se abre la puerta para que eventualmente alguien ocupe la candidatura como una charada, dices tú, como una parodia, porque en realidad lo que el objetivo no es llegar a la presidencia, sino eventualmente conseguir esos recursos desde el Estado y la visibilidad que da el tener una candidatura presidencial. Uno se puede preguntar si hay tantos proyectos de país distintos como los que están reflejando cada una de las candidaturas que se inscribieron al inicio de la semana, ¿no es cierto? Sí, pero ojo, Paula, o sea, el sistema proporcional favorece la representación de minorías y la dispersión de fuerza. Esto no es algo único en Chile. De hecho, en Chile no es tan mayoritario como en otras partes. Vimos Perú. Eso iba a mencionar, más de 20 candidatos presidenciales. Yo creo que en ese sentido la diversidad, el sistema proporcional tiene ventajas y defectos. Y la regulación o el financiamiento público de las campañas, ojo con el juicio de aquello, porque fue resultado justamente de una agenda de probidad de una comisión que se constituyó después del escándalo de 2015. Eso es lo que yo digo. No estoy enjuiciando que sea malo. Estoy diciendo que así como hay gente que saca licencias falsas para aprovechar un beneficio, no significa que dar licencias sea malo, pero hay gente que se aprovecha de las licencias. En este caso es una política que se adoptó con las mejores razones y que no te estoy rebatiendo, Alejandra, no estoy rebatiendo tu argumento, al contrario. Creo que lo que tú planteas de visibilizar ese punto es relevante y la aclaración que hace Paula respecto de que eso es para emparejar la cancha, porque el financiamiento público permite justamente que no solo las fortunas y no solo las personas con fortuna, sino que las personas con apoyo del dinero y por lo tanto potencialmente cooptadas por aquello, que es lo que ocurrió con Soquimich y Penta, que no sean solo ellos los que tienen acceso a recursos los que puedan competir. Pero efectivamente hay una externalidad negativa del financiamiento público de las campañas. Y esa externalidad es la que anota Alejandra. De hecho, un analista electoral experto habla de los partidos pymes o los candidatos pymes. Hay una verdadera industria de candidaturas y de partidos que van detrás del financiamiento de campañas. De hecho, la teoría política lo conceptualiza como partidos cartel. En parte por eso, es uno de los rasgos. Pero eso se puede resolver fiscalizando bien y efectivamente visibilizando cuando esa intención existe. ¿Por qué un candidato que sabe perfectamente que no tiene chance, que no tiene o que está dispuesto a poner en juego su propio partido político, su propio proyecto colectivo, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad, por qué va a una elección? Hay una motivación que es visibilidad. También hay bastante narcisismo en algunas candidaturas y en algunos políticos y en algunos referentes. Y también está esta otra hipótesis o posibilidad, pueden ser concomitantes todas ellas, que es la de hacer una pequeña empresa de esta postulación porque hay un retorno. De hecho, hay gente que calcula una elección con participación de 7 millones de personas. Por cada 1% de votos te puede venir un retorno de 90 millones. Se supone que esos 90 millones son gastos en campaña. Pero en el país de Soquimich los gastos se pueden simular y el CERVEL no tiene mucha posibilidad de control respecto a esto, de fiscalización. ¿Le faltan facultades al CERVEL? Es una de las preguntas que deja esta semana de incidencia. Pero es que yo creo que también nosotros tenemos como esa práctica, otra ley, una cárcel. Lo que necesitamos es transparencia, información, saber
la gente tiene que saber esto para que le pregunte a sus candidatos por qué quiere ir, por qué insiste tanto. Eso es parte... ¿por qué insiste tanto? Esa es una buena pregunta para un debate. Y no hemos entrado en las listas parlamentarias que... Sí, pues yo estaba pensando en el caso del diputado Pedro Velázquez. ¿Cuántas pymes hay ahí metidas entre medio? No, yo me refería... anotado el punto, estaba pensando en el caso diputado Pedro Velázquez, que también va a un cupo por el Senado y fue condenado por fraude al fisco. No es fácil la política y es un arte buscar cómo recomponer la fe pública, cómo mantener la confianza en la ciudadanía, cómo darnos representantes, gobernantes que efectivamente nos permitan cumplir con el anhelo común de ser un país mejor.